Dios y la evolución. Se le ha enseñado al populum en general que Dios y la ciencia no pueden ser compatibles. Irónicamente, estas declaraciones no suelen ser dichas por científicos. La ciencia nunca ha declarado de forma oficial que Dios no existe, debido a que la ciencia no ha podido comprobar ni comprobará la no existencia de Dios. La enseñanza de que Dios y la ciencia son incompatibles ha sido esparcida por la propia religión, debido al hecho de que la ciencia explica el porqué de las cosas de una forma distinta a la que es concebida por muchos religiosos. En este estudio exploraremos que en realidad la ciencia nos revela el actuar de Dios de forma un poco más entendible que antaño, tratando un tema tan controversial como lo es la evolución. Para empezar a entender algo tan descabellado como esto, quiero empezar con una frase muy sabia. Cuando una idea te es contraria a tus enseñanzas habituales, no digas no la acepto, di no la entiendo. Y esta frase se explica fácil con la creencia antigua de que la Tierra era plana. Todos creían y sabían por tradición que la Tierra era plana, pero nadie había podido comprobarlo. Y aquellos que se atrevieron a declarar por primera vez que la Tierra era una esfera, fueron objeto de burlas, fueron declarados como herejes y algunos fueron asesinados por la propia Iglesia Católica. ¿Por qué se dio este fenómeno? Porque la gente suele enojarse cuando se cuestionan sus creencias o sus interpretaciones. Y esto suele ser muy peligroso, porque nos lleva a aferrarnos y a defender una idea basada en suposiciones y no en hechos. Pero aunque los hechos apunten a lo contrario, la gente suele gritar ¡hereje! Si aquellas personas de antaño hubieran aceptado que no entendían por qué la gente decía que la Tierra era redonda y no plana, y en lugar de rechazar estas palabras hubieran estudiado el tema hasta llegar a la verdad, si hubieran preguntado, si hubieran sido curiosos frente a este tema, hubieran aprendido mucho y el conocimiento hubiera evolucionado en sus vidas. Una de las razones por las que la gente suele negar la ciencia es porque ésta explica de forma lógica las cosas, basándose en probabilidades, química, física y biología. Pero el religioso obstinado, por algún motivo, deslinda el poder de Dios de estos factores mencionados anteriormente. El religioso concibe el poder de Dios como un tipo de magia y quieren creer que siempre será inexplicable. Pero si alguien llegase a explicar de forma lógica algún milagro, suelen enojarse y hacer oídos sordos a cualquier explicación. Pero Dios creó este mundo y aquello que sostiene todo en su sitio. Los científicos pueden llamarlo leyes de la física, química o termodinámica, pero estas leyes fueron diseñadas por Dios previamente, para poder sostener su creación. Al igual que un programador digital tiene que crear ciertas leyes dentro de su programa para que pueda funcionar de manera correcta. Muchas enfermedades son sanadas de forma milagrosa luego de un diagnóstico terminal. Luego de haberse declarado que es prácticamente imposible sobrevivir a X enfermedad, ocurre la sanidad yendo en contra del diagnóstico de los científicos y médicos que se sorprenden. El que cree en Dios grita ¡milagro! Pero el profesional de la ciencia se dedica a estudiar el caso y se encuentra una anomalía biológica o química que intervino, una conexión cerebral, una célula distinta, un factor climático o ADN que da explicación a este suceso tan único. El religioso se puede enojar y decir, no, es un milagro, no un hecho biológico, olvidando que ese hecho biológico fue permitido por el creador de la biología, llevando así a un milagro, algo poco común. Dios no actúa con magia, Él usa los factores puestos en el universo por Él mismo para actuar. Muchas veces de la misma forma, una y otra y otra y otra vez, y se vuelve tan común que ya no se considera un milagro, como por ejemplo un arco iris, el cual es tan común que puede ser perfectamente explicado por la ciencia, que dice que este fenómeno se observa por la refracción de la luz en las gotas de agua, las cuales disipan la luz en todo su espectro visible. Y así es como se explica un milagro.
no negando a Dios, sino mostrándonos cómo actúa Dios en este mundo de su creación. Y entendiendo lo anterior mencionado, ya podremos entrar a explicar la evolución, la cual fue descrita en Génesis y redescubierta por los científicos, hecho que para algunos fue una luz a la hora de entender las escrituras y molestia para aquellos que quieren creer que Dios actúa con magia. Para entrar en los textos bíblicos necesitamos comprender que la Biblia no suele contar todo de manera detallada, por el hecho de que muchos sucesos de la Biblia nunca hubieran podido ser comprendidos aunque se explicara cosa por cosa. Y aunque lo hubiera hecho, la Biblia se hubiera convertido en un libro de física y química en lugar de un libro que explica la voluntad de Dios. No siempre debemos comprender la forma en la que Dios obra para tener fe en Él, pero qué bueno es entender su obra si tenemos las herramientas necesarias. Muchos de los textos que veremos en este estudio van a tener que ser complementados por la ciencia para que de forma lógica armemos este rompecabezas que en su momento era impensable siquiera llegar a imaginar con entender. También es importante aclarar que los científicos suelen brindarnos resultados de estudios que nos llevan a una conclusión y quizá años después, con más tecnología en su haber, pueden llegar a conclusiones distintas. ¿A qué voy con todo esto? A que aunque hayan cosas que ni la ciencia puede explicar, seguramente más adelante, si el Eterno lo permite, seguro podrá ser explicado de una forma lógica y clara. O que quizá algunas de las declaraciones científicas puedan estar erradas o mal encaminadas y pueden ser corregidas más adelante, explicando así mejor lo que conocemos como la Biblia. Esto con respecto a la ciencia, pero también hay que aclarar cosas con respecto a Génesis, sobre los hechos de la creación. Y es que Génesis no cuenta todo de forma lineal. A veces suele contar sobre la creación de algo y luego entra en detalle más adelante sobre la creación de ese algo que ya había sido mencionado anteriormente. Cuando se lee Génesis es fácil observar esto. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie y cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Este es un buen ejemplo. Vemos cuando termina el versículo que dice, y fue así, declarando que sucedió en ese momento. Pero 25 versículos más adelante leemos esto. Génesis 2:5. Aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. ¿Significa esto que la Biblia se contradice? No. Lo que sucede es que la narrativa bíblica no está contando una historia, sino unos hechos, que a veces van en orden y a veces no, porque no se necesita comprender el orden para entender que todo fue creado por su voluntad. La ciencia nos dice que el universo tiene miles y millones de años, pero la interpretación textual de la Biblia nos dice que tiene solamente 6.000 años. Así que según la ciencia, la Biblia miente en esa parte, pero según la Biblia, la ciencia tiene un margen de error descomunal. Pero esto no es así. Según la Biblia misma, la ciencia tiene razón. Si tomamos el texto de Génesis 1 de forma literal, el universo entero fue creado en 7 días, o sea, 168 horas. Y lógico esto a los ojos de la ciencia. Pero Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y segunda de Pedro 3, versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Comparando estos textos de forma literal, podríamos ampliar la creación del universo no a 168 horas, sino a 7000 años. Pero sigue siendo un margen de diferencia descomunal, comparándolo con la afirmación científica de que son miles y millones de años. Así que debemos entrar a analizar los versos de forma objetiva.
El verso de segunda de Pedro está claramente basado en Salmos 90, versículo 4. Así que nos centraremos en este verso. Si analizamos los salmos, tienen una narrativa poética, debido a que son cantos e himnos. Los escritores narran experiencias y alabanzas con lo que conocen y conciben. En la época en la que se escribieron los salmos, el hombre tenía un aproximado de 3000 años de tener conciencia, tema que tocaremos más adelante. Así que si para nosotros es difícil entender el concepto de millones de años, para el rey David era imposible pensar siquiera en esta forma de contar los años. Él no sabía que la tierra tenía esa edad y por ende no podría decir, para ti un día es como 1000 millones de años. Nadie hubiera entendido ese concepto. 1000 años como un día y un día como 1000 años no es una regla absoluta de la medición del tiempo divino, sino una concepción narrativa romántica para explicar la grandeza del Eterno en conceptos entendibles para el escritor y lector de la época. Entonces podremos concluir que para el Creador 2000 años también pueden ser como un día, pero quizá no sonaría tan bonito escrito en un salmo, que no explicaba reglas de tiempo, sino que describía el poder de Dios en un salmo. El creador del tiempo está fuera del tiempo mismo, y para él miles y millones de años pueden pasar frente a sus ojos tan rápido como un día según la percepción humana. Pero también en un día él puede detallar segundo a segundo, de persona en persona, de animal en animal, cada criatura del planeta, insectos y ballenas, con tanto detalle que si nosotros viéramos todo lo que él ve, tendríamos que dedicar miles y millones de años para observar los detalles que suceden en todo el planeta Tierra en un día común. Ahora imaginémonos observar y controlar toda la inmensidad del universo. Sabiendo esto, podremos entender que tanto la expansión de las aguas como la separación entre la tierra seca y el mar, las estrellas, los planetas, etc., tomaron muchos miles y millones de años a nuestros ojos humanos, contando todo desde el tiempo concebido por nuestra corta humanidad. Pero un día pasó para los ojos del Eterno. Y entramos en la parte central de este estudio, la evolución. Científicamente la vida empezó a surgir en el mar. La combinación de humedad, luz y nutrientes en el agua facilitaron la producción de formas de vida microscópicas que empezaron a multiplicarse y a adaptarse a diferentes condiciones de ambiente: profundidad, presión, temperatura, luz, diferentes tipos de nutrientes y minerales en diferentes partes de la inmensidad del océano. Y fueron pasando miles y millones de años y la vida empezó a crecer en tamaño y funcionalidad, hasta empezar a poder sobrevivir en pequeños yacimientos de agua y tierra, o sea, barro, empezando en las costas del mar y posteriormente llevados más adentro de la tierra por posibles tsunamis y maremotos. La vida se empezó a adaptar a sistemas con poca cantidad de agua, obligándolos a transformar sus extremidades de nado en extremidades de arrastre o gateo en tierra, hasta empezar a formarse criaturas como peces, insectos, reptiles, aves y mamíferos que de a poco fueron cambiando su forma para adaptarse y prosperar de forma más fácil en el ecosistema donde llegaban. A esto se le llamó evolución y selección natural. Las evidencias físicas son claras, solo basta con estudiar a profundidad el tema de la evolución. Pero podemos ver actualmente evidencias de evolución en las plantas y animales que consumimos y hemos obligado a evolucionar de forma artificial, sistema al cual se llamó evolución y selección artificial. No significa que hemos insertado químicos en las plantas y animales. Hemos hecho en poco tiempo lo que la evolución natural le tomó miles y millones de años hacer. Ejemplo de esto lo vemos en algo tan simple como los bananos o bananas, las cuales en la naturaleza se ven así. Pero hemos empezado a seleccionar los árboles que daban los bananos o las bananas con más pulpa y los empezamos a reproducir.
Y así, de estos frutos, un árbol destacaba por dar aún más pulpa. Todos empezaban a reproducir ese árbol hasta llegar a lo que conocemos hoy como banana o banano. Semillas casi invisibles y gran cantidad de pulpa. Y se ven ahora así. Esto es lo que la evolución hace de forma natural, pero en este caso con intervención humana para agilizar el proceso. Otro ejemplo lo vemos en los perros, animales que vienen de los perros salvajes, que se domesticaron hace miles de años. La creación de nuevas razas, entre comillas, se da cuando un perro nace con alguna característica única, una mutación genética, más pelo, patas más cortas, hocicos más grandes, etc. Se toma a ese animal con características diferentes y se reproduce con otro que tenga características similares. Y así su ADN es traspasado a la camada que nace con estas mismas anomalías o mutaciones genéticas. Este caso no se daría en la naturaleza de forma natural, porque los perros salvajes son cazadores. Así que un perro que nace con patas más cortas u hocico más pequeño es difícil que sobreviva, no podría cazar de la misma forma, no podría reproducirse, moriría de hambre. Las propias razas de perros han ido cambiando en los últimos 100 años y hay evidencias de ello. Perros que hace 100 años se veían de una forma y actualmente los vemos totalmente distintos. Esto es evolución. Las pruebas son claras y más si se estudia a profundidad el tema. El que lo quiera negar está en todo su derecho, pero incluso se ve en seres humanos. Personas que tienen los ojos con cierta forma o color, personas que tienen características físicas como altura y corpulencia, empiezan a reproducirse con gente con similares características y podemos ver que en cierto país las personas se ven diferentes a las personas de otro país. Pero, ¿dónde encontramos la evolución en la Biblia? Ya dejamos claro que la ciencia redescubrió que la vida en la Tierra se produjo desde el mar, pero la Biblia ya lo había informado desde hace miles de años. Génesis 1, versículos 20 al 22. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. La orden fue clara, se le ordenó a las aguas producir seres vivientes, los primeros seres vivientes y los primeros seres voladores, algo que aún se conserva en algunos peces y aves. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Nuevamente, el orden según la ciencia lo vemos acá. Posterior a las criaturas marinas se crearon las criaturas terrestres, esta vez ordenándole a la tierra producirlas. Y para entender mejor este verso debemos entrar al hebreo. Y siempre es bueno recordar que el hebreo es un idioma sumamente profundo que tiene muchísimos secretos en sus palabras. Cada verso de la Biblia hebrea tiene 70 caras o 70 secretos ocultos. La palabra hebrea que se tradujo como tierra es Eretz. Esta palabra tiene muchísimos significados y dependiendo del contexto se pueden entender de una u otra forma. Eretz significa estar firme, campo, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio o tierra. Uno de los significados que más ayudaría a entender la evolución en estos versos es la palabra costa. Si leemos el texto usando esta traducción, entonces el texto se leería así. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzcan las costas seres vivientes según su género. Esta versión del versículo no es errada, sino que es una de las 70 caras del verso.
una de sus muchas traducciones, revelándonos así el secreto que los científicos lograron descifrar y que no creían que ya había sido escondido en la Biblia desde el hebreo. La vida terrestre empezó en las costas, trasladándose desde el mar, y estas no son interpretaciones, sino hechos bíblicos avalados por la ciencia que dejan en evidencia detalles que la Biblia no cuenta, pero que siempre estuvieron allí frente a nuestros ojos de forma oculta. Hay una frase de una película que dice que si pides paciencia a Dios, Él no te dará paciencia mágicamente, sino que te pondrá en una situación difícil para que tengas la oportunidad de ejercitar tu paciencia y de ese modo responder a tu oración. Y esto sucedió con la creación. Dios no creó las cosas mágicamente, sino que permitió que sucediera una serie de cosas que facilitaron la formación de los planetas y la vida tal como la conocemos hoy. Y si lo pensamos bien, es aún más impresionante concebir el accionar de Dios de forma tan detallada y hermosa. Pero entonces, ¿esto quiere decir que el ser humano no fue formado por Dios con barro? ¿Acaso venimos del mono, como siempre nos dijeron? ¿Es el ser humano producto de la evolución? Para responder todas estas preguntas debemos entrar a analizar los versos desde el hebreo nuevamente y descubrir lo que está oculto a simple vista. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso Dios tiene pulmones, riñones, hígado, piernas para caminar y dedos para usar herramientas al igual que muchos otros animales? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? La palabra hebrea que se tradujo como espíritu es ruaj, la cual significa soplo, viento, aliento o respiración. Todas las definiciones de la palabra espíritu son definiciones intangibles e invisibles. Entonces significa que es imposible que nuestra imagen y semejanza sea nuestro cuerpo. Vamos a desglosar la palabra imagen y semejanza desde el hebreo. La palabra que se tradujo como imagen es tselem y significa hacer sombra, fantasma, ilusión o parecido a. Y la palabra hebrea que se tradujo como semejanza es demut y significa parecido o semejanza. Así que la traducción más exacta desde el hebreo podría ser así. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre como una sombra nuestra, que se asemeje a nosotros. Si Dios es espíritu y a nosotros nos creó como una sombra, o algo que aunque no es idéntico, se asemeja a Él, lo más lógico es pensar que se trata de nuestra alma, nuestra identidad real, porque nosotros no somos un cuerpo que posee un alma, sino un alma que posee un cuerpo. ¿Esto significa que los textos de las Biblias están mal traducidos? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque las palabras que usan en español son uno de los muchos equivalentes de los significados de la palabra hebrea. Pero entonces, ¿por qué al mismo tiempo sería una mala traducción? Porque se limitan a una sola palabra y el hebreo es más complejo que cualquier otro idioma, hablando en términos de definición y significados. Dejando a un lado este análisis, vamos a mostrar otra prueba de que cuando la Biblia dice hagamos al hombre, hace referencia solamente a el alma. Génesis 1:26 es el verso donde se encuentra esta frase, hagamos al hombre. Pero 11 versículos más adelante, en Génesis 2:7, vemos que se creó el cuerpo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primero creó al hombre, en Génesis 1:26, como una sombra de Dios, o sea, un espíritu o alma. Y luego sopló esa alma en un cuerpo físico, aliento de vida. Génesis 2:7. Aquel cuerpo del hombre, formado desde la tierra o desde las costas del mar,
en un proceso de miles y millones de años. Tuvo que evolucionar, pasando muchos procesos, adquiriendo instintos, formándose como un primate superior a otros, y fue el recipiente perfecto para que se pusiera en él el alma del ser humano. Pero, ¿por qué tuvo que ponerlo en ese cuerpo? Lo que viene a continuación no está sostenido en versículos específicos y es meramente una especulación, que podría ser la clave para juntar las fichas y descifrar por qué estamos en este cuerpo animal. Pudo ser que el ser humano, el alma, que era como una sombra del Eterno, se movía libremente en el huerto del Edén, de una forma espiritual, pero que podía interactuar con este mundo físico donde fue puesto, y podía oír perfectamente la voz de Dios moviéndose por el huerto. Al momento de pecar, Adán y Eva, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, fruto que bien pudo ser físico o espiritual, todo es especulación, fueron abiertos sus ojos y se vieron desnudos y se escondieron. Se podría argumentar que al ser un alma o espíritu como Dios, ellos veían a través de esas almas o espíritus. Eran semitransparentes, por decirlo de alguna manera. Y cuando pecaron, se dieron cuenta que sus pecados eran visibles en sus almas y tuvieron vergüenza de que Dios les viera el pecado y de verse el pecado el uno al otro e intentaron cubrirse con hojas. Ahora, los castigos concordarían con el apoyo de esta hipótesis. Todos los animales sufren al tener crías. No es solo una maldición del ser humano. Aquel que haya tenido una mascota habrá visto el dolor de una gatica o de una perrita que sufre al dar a luz. Así que el que la mujer dé a luz con dolor puede ser consecuencia de empezar a habitar un cuerpo animal. El hombre fue castigado con trabajar por sus alimentos, pero todo animal debe luchar con su vida para alimentarse. Si son carnívoros, corren y sufren por cazar una presa, y si es herbívoro, tienen que caminar grandes distancias para encontrar pastos. Así que la labor del alimento tampoco es exclusiva del ser humano, sino de todo animal viviente. Pero en Génesis 3:21 leemos: Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta túnica de piel puede ser precisamente el cuerpo que habitamos, que nos cubre el alma y ya no es posible ver nuestra desnudez, o sea, nuestros pecados. Y es la forma más propicia para que las maldiciones dadas al hombre y a la mujer sean ejecutadas, poniéndonos así en una constante lucha contra nuestros deseos animales, instintos, para poder rectificar nuestra alma y demostrar que somos dignos de perdón, aun cuando nos equivocamos, porque luchamos contra el mal que hay en nosotros, el instinto animal, día a día, a día a día. Y repito nuevamente en que esto es una hipótesis y no se puede predicar como una verdad absoluta, pero sirve para ilustrar cómo pudo haber ocurrido todo. Teniendo en cuenta la premisa de que en el relato de la creación no vemos una narrativa lineal y que no se pudo haber contado todo detalladamente. Vemos entonces que la ciencia y la Biblia no se contradicen, sino que se complementan. Y entender esto podría llevar a muchas personas a la fe en Dios, el Dios de Israel, ya que muchos reniegan de la Biblia por ser ilógica, fantasiosa y mágica. Pero viendo estas pruebas, podremos darnos cuenta de que esta afirmación está alimentada por la mala interpretación de muchos lectores que desafortunadamente no tienen la facilidad del hebreo en sus vidas.